El intento de definir el derecho constitucional europeo o derecho constitucional de la integración europea pasa por hacer referencia al término del profesor Heberle, derecho constitucional común europeo, que se refiere a la formación inicial de un derecho constitucional común en el espacio europeo mediante el desarrollo de principios comunes a los Estados miembros, así como por medio de la actividad de las diversas instituciones europeas. El derecho constitucional común europeo sigue siendo una fuente de inspiración y producción del derecho de la Unión Europea, por medio del término tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Y de hecho ha tenido una función hermenéutica y sigue teniendo una función también normativa del derecho constitucional europeo. Y en esta medida se hace referencia al mismo en el artículo 52 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convenio de Roma, y a las tradiciones constitucionales comunes, y también en el artículo 53 de la Carta, cuando se hace referencia al nivel mínimo de protección en cuanto a la protección de derechos fundamentales. Con respecto a su función normativa, cabe recordar el artículo 6, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea, versión Lisboa, cuando se hace referencia a los principios constitucionales comunes como parte del derecho de la Unión. Con respecto al término derecho constitucional europeo, vamos a seguir las explicaciones del profesor Balaguer, que lo definen como una disciplina de reciente formación que surge cuando el proceso de integración europeo alcanza un nivel de desarrollo en el que se plantean en primer término los problemas constitucionales de la integración europea. De tal manera que el derecho constitucional europeo abarcaría, por una parte, el proceso de constitucionalización de la Unión Europea, pero también se basa en la integración de las cuestiones constitucionales europeas e internas y estudia la interacción entre el derecho constitucional europeo en sentido estricto y los derechos constitucionales nacionales de los Estados miembros. Es decir, el derecho constitucional europeo es la disciplina que se ocupa del estudio y sistematización de las cuestiones constitucionales en el espacio jurídico-político de la Unión Europea y abarca tanto el nivel constitucional de la Unión Europea como el derecho constitucional de cada Estado miembro. De la misma manera que en un Estado federal, el derecho constitucional que se aplica en cada Estado miembro es en parte federal y en parte estatal. Es evidente que el derecho constitucional interno se está viendo afectado por el proceso de integración europeo. Se deben estudiar las cuestiones constitucionales del derecho constitucional de la Unión Europea como una parte de nuestro derecho constitucional en cada Estado miembro. De esta manera, lo que ocurre es que si se retrasa o se relega el proceso de construcción, de constitucionalización de la Unión Europea, se deberá poner de relieve las deficiencias que presenta el espacio constitucional europeo, porque todo ello está dañando, en última instancia, la calidad democrática de los espacios constitucionales estatales y el nivel de protección de los derechos y libertades. El punto de inflexión que ha marcado la transición de la Unión Europea hacia un espacio constitucional es el contenido del Tratado Constitucional, no aprobado, pero finalmente sí incorporado al Tratado de Lisboa. Como sabemos, el Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre del año 2009 y con él adquirió vigencia definitiva la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que viene a ser el núcleo de un auténtico derecho constitucional de la Unión Europea, su parte dogmática. El problema actual y muy relevante del déficit de legitimidad democrática y constitucional de la Unión Europea debe abordarse desde esta perspectiva. Son déficits que están relacionados con la fragmentación del espacio público europeo. El derecho constitucional europeo tiene como misión plantear adecuadamente los problemas del proceso de construcción europea en este momento histórico y aportar, dice el profesor Balaguer, soluciones viables, soluciones que tengan en cuenta la dimensión ciudadana del espacio público europeo y que hagan posible el desarrollo de una comunidad política europea con una identidad propia.